Me llamo Eleanor Vance. Tengo 46 años. El 12 de marzo morí en el suelo de mi cocina con una lista de compras en la mano. Era bibliotecaria, no del tipo emocionante que ves en las películas, solo una bibliotecaria común en un pequeño pueblo de Pensilvania. Mi vida era ordenada. Me gustaban las listas. Tenía una lista de compras, una lista de tareas, una lista de cuentas. Mi esposo, David, solía bromear diciendo que tenía una lista para hacer listas. Tenemos una hija, Chloe. Tenía 17 años en ese momento, preparándose para la universidad. Mi mayor preocupación en el mundo era su calificación de química y si habíamos ahorrado lo suficiente para que pudiera asistir a una buena escuela. Solo era una persona normal. Iba a la iglesia la mayoría de los domingos. Rezaba antes de las comidas y trataba de ser una buena vecina. Creía en Dios, pero se sentía distante, como una persona muy importante sobre la que lees pero que nunca esperas conocer. Aquella mañana estaba haciendo café. David ya se había ido a trabajar. Chloe aún dormía arriba. Yo estaba en la encimera escribiendo leche, huevos, pan, cuando un destello de luz blanca apareció detrás de mis ojos. No fue como un flash de cámara, fue como si el sol explotara dentro de mi cabeza. No hubo dolor, ni un solo ápice de él, solo una repentina presión aplastante y luego nada. El bolígrafo se me cayó de la mano. El mundo quedó completamente en silencio. De repente, ya no estaba en el suelo. Estaba cerca del techo. Podía ver mi cuerpo encorvado entre la encimera y la isla de la cocina. Podía ver la lista de compras junto a mi mano. Era lo más extraño. No había pánico, ni miedo. Era más bien confusión, como ver una película de la que no eres realmente parte. Podía ver la luz del sol entrando por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Todo era tan pacífico. Vi a mi hija Chloe bajar unos minutos después. Se frotaba los ojos y decía, «Mamá, ya se terminó el cereal». Y luego me vio. El grito que salió de su boca es un sonido que una madre nunca debería escuchar. La vi correr hacia mí, sacudirme los hombros. La vi tomar el teléfono, con las manos temblando mientras marcaba al 911, y todo lo que sentí fue una profunda y silenciosa tristeza por ella. Quería alcanzarla para decirle que estaba bien, pero no podía. Solo flotaba allí, observando. Luego la cocina empezó a desvanecerse. Los sonidos del llanto de Chloe, las sirenas acercándose, todo se volvió más suave, como si alguien bajara lentamente el volumen del mundo. La habitación no se volvió oscura. En cambio, se disolvió. Se disolvió en una suave niebla gris, como una densa neblina matutina. No tenía miedo. Se sentía natural, como si estuviera destinada a estar allí. Flotaba en ese gris silencioso e infinito. No había arriba, ni abajo, ni sentido del tiempo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Podría haber sido un segundo o 100 años. Y luego la quietud cambió. No fue una luz lo que apareció, fue como si el silencio mismo tuviera un latido. Un zumbido profundo, lento y resonante que no se escucha con los oídos, sino que se siente en el centro mismo del ser. La niebla gris a mi alrededor no se abrió, sino que se transformó. Fue lentamente impregnada de un color que nunca había visto en la tierra. Era como el azul profundo del cielo al anochecer mezclado con el dorado cálido de la llama de una vela. Pero estaba vivo. Respiraba. Y en el centro de ese color viviente había una presencia. Era Él. Era Jesús. No había túnica blanca larga ni halo brillante. Solo era presencia. Su forma estaba hecha de ese color imposible y hermoso, pero tenía forma humana. La parte más abrumadora no era lo que veía, sino lo que sentía. El aire a su alrededor, si se podía llamar así, vibraba con una paz perfecta. Cada preocupación que había tenido, cada lista que había hecho, cada miedo que había guardado, simplemente se disolvió. No sentí que me mirara, sentí que velaba por mí, como si sus ojos vieran el mundo a través de mis propios recuerdos. No necesitaba preguntar mi nombre. Su presencia era una declaración: «Te conozco, Eleanor». No era que conociera todos mis secretos y aún así me amara, sino que conocía la razón detrás de cada secreto, la esperanza detrás de cada error, el dolor detrás de cada palabra dicha con ira. Veía la historia que él había escrito,
no solo las líneas que yo había manchado. Y en su presencia, lo único que podía sentir era la verdad de esa historia. Y era una historia de amor. Lágrimas que no sabía que podía llorar corrían por mi rostro. No estaba triste, estaba deshecha, completamente deshecha por un amor que no tenía sentido. Su voz no era un sonido, era un pensamiento que apareció en mi mente, pero no era mío. Era calmado y cargaba con el peso de la eternidad. Dijo mi nombre, Eleanor. Y en esa sola palabra sentí cada momento de mi vida sostenido en su mano. Me miró con ese amor imposible y dijo: todos vienen aquí con preguntas para mí, pero el día del juicio seré yo quien tenga preguntas para ti. 3 preguntas. Por un segundo, sentí un atisbo de mi antiguo miedo terrenal. Una prueba. Siempre me preocupaban las pruebas. Él lo percibió. La paz se profundizó a mi alrededor, disipando el miedo. No son pruebas para aprobar o reprobar, dijo. Son una medida del corazón. Las respuestas se encuentran en cómo viviste. Luego me mostró la primera pregunta. El espacio gris a nuestro alrededor giró y de repente estaba viendo una escena de mi vida. Estaba en mi sala, tendría unos 35 años. David entró con un ramo de mis flores favoritas, tulipanes amarillos. No era mi cumpleaños ni nuestro aniversario. Solo sonreía, extendiéndomelas. Y me vi a mí misma aceptándolas y escuché mi propia voz decir: «Oh, David, no deberías. Tenemos que ahorrar dinero». Vi la luz en sus ojos apagarse un poco. Solo quería amarme y yo le di una razón para no hacerlo. La escena cambió. Estaba en la biblioteca. Una joven, nueva empleada, me dijo que le encantaba cómo organizaba la sección infantil, que era una inspiración para ella, y yo simplemente lo ignoré. Dije: «Oh, cualquiera podría hacerlo. No es nada especial». Le robé la alegría de su cumplido porque no me sentía digna de él. Escena tras escena se sucedieron. Amigos ofreciéndose a ayudar cuando estaba enferma y yo diciendo: «Estoy bien, puedo manejarlo». Mi madre diciéndome que era una hija maravillosa y yo cambiando de tema. Las visiones se desvanecieron y volví ante él. Su presencia no era condenatoria, era triste. Me estaba mostrando algo que nunca había entendido. Y nuevamente su pensamiento entró en mi mente. Primera pregunta: ¿aprendiste a recibir amor? Lágrimas llenaron mis ojos. Toda mi vida había intentado ganarme el amor, ser lo suficientemente buena, lo suficientemente útil, lo suficientemente digna. Pensaba que el objetivo era dar amor, servir, hacer cosas por los demás. Pero nunca entendí que parte del camino era simplemente dejar que otros te amaran, dejar que Dios te amara a través de ellos. Había construido muros para demostrar fortaleza, y al hacerlo, había rechazado el mayor regalo. Recibir amor es un acto de humildad, decir: soy digna de esta bondad, no por lo que hago, sino por quien soy. Fallé en hacerlo. No sabía que era parte de la prueba. No sabía qué decir. Solo lloré. Me dio un momento, dejando que la verdad se asentara en mi alma. Luego el espacio giró de nuevo. Esta vez la visión era más oscura. Estaba en mis 20 y tantos, trabajando en una librería, ahorrando para mi certificación de bibliotecaria. Tenía un jefe cruel. Me menospreciaba frente a los clientes, me pasó por alto para un ascenso que merecía y se lo dio a su sobrino. Recordé la amargura, la ira que llevé en mi corazón durante años, una piedra pesada y fea que guardé. Luego la visión cambió. Estaba en la biblioteca años después. Un joven entró pidiendo ayuda con su currículum. Estaba nervioso, acababa de ser despedido, decía que su jefe había sido injusto, que lo habían intimidado. Lo vi entregarle el libro de currículum, señalarle la computadora y luego alejarme. Estaba ocupada, tenía una lista de cosas que hacer. Pero Jesús me mostró lo que no podía ver entonces. Me mostró el corazón del joven, la vergüenza y el miedo en él. Y me mostró mi propio corazón con esa vieja piedra de amargura todavía dentro. Mi dolor, el mismo que sentía ese joven, podría haber sido un puente entre nosotros. Podría haberlo mirado a los ojos y decir: sé cómo se siente. No es tu culpa. Estarás bien. Podría haber usado el recuerdo de mi propia herida para ayudar a sanar la suya. Pero no lo hice.
Guardé mi dolor como una posesión privada. Pensé que era solo mi carga. La visión se desvaneció. Miré al Señor y mi corazón dolió de arrepentimiento. Su voz, suave pero clara, volvió con la segunda pregunta: ¿qué hiciste con el dolor? Me golpeó como un trueno. Siempre había visto el dolor como un castigo, algo que superar, algo para sobrevivir. Nunca pensé en él como una herramienta, un regalo. Me mostraba que cada herida, cada injusticia, cada momento de sufrimiento que permitió en mi vida era una oportunidad, una llave para abrir la puerta al corazón de otro. El propósito de mi dolor no era para mí, sino para darlo, para ser fuente de empatía, compasión y conexión. Lo había desperdiciado, solo lo soporté. Bajé la cabeza, la vergüenza me envolvía. Pero su presencia no lo permitió. Su amor lo lavó. No estaba enojado, era un maestro mostrando una verdad que debía aprender. Me dio otro momento. Luego el espacio cambió una vez más. Esta vez vi decenas de momentos, pequeños, insignificantes. Estaba en la fila del supermercado. La cajera parecía exhausta, con ojeras. Solo pasé mi tarjeta, tomé mis bolsas y me fui, perdida en mis pensamientos sobre la cena. Estaba caminando en el parque. Vi a un anciano sentado solo en un banco mirando al vacío. Se veía tan solitario. Sentí un pequeño empujón en mi espíritu, un susurro diciendo: «Ve y saluda». Pero lo ignoré. Sería incómodo. Me dije que probablemente quería estar solo. Estaba en mi casa. Chloe intentaba contarme un problema con una amiga en la escuela. Estaba molesta y yo la miraba, pero pensaba en la ropa, las cuentas y el grifo que goteaba. Asentía, pero no escuchaba realmente. Recuerdo decir: «Cariño, todo pasará», en lugar de quedarme en silencio y escuchar su corazón. En cada uno de estos momentos, Jesús me mostró algo que había pasado por alto. Me mostró que estaba allí, en los ojos cansados de la cajera, en la soledad del anciano en el banco, en la voz preocupada de mi hija. Estaba oculto, esperando en todas las personas ordinarias que pasaba. Me daba oportunidad tras oportunidad de encontrarlo. La visión se detuvo. Estaba ante él y finalmente entendí. Toda mi vida había buscado a Dios en lo grande, en sermones dominicales, en respuestas dramáticas a la oración. Pero había pasado junto a él todos los días. Hizo la tercera y última pregunta: ¿se los mostraste? No se refería a entregarles una Biblia o invitarlos a la iglesia. Preguntaba si en esos pequeños momentos les mostré su paciencia, su bondad, su presencia, su escucha. Si mi vida había sido un reflejo, aunque pequeño, de su corazón. No tuve respuesta. Solo pude llorar, no por miedo al castigo, sino por todas las oportunidades perdidas, los momentos desperdiciados, la vida que podría haber vivido. Lo miré y le dije mis primeras palabras: «Lo siento». No sabía, simplemente no sabía. Su luz, su color se volvió más cálido a mi alrededor. No era un juez, era un padre cuyo hijo finalmente comprendió. Este es el motivo de mi llegada, Eleanor. Su pensamiento me llenó para que todos los que no saben puedan saber, para que todos los perdidos puedan ser encontrados. Un abrumador alivio me recorrió. Esto era el cielo, ser conocida, ser perdonada, ser enseñada. No quería irme. «Por favor», susurré, «déjame quedarme. No quiero volver. Es tan difícil allá abajo. Estoy tan cansada». Se acercó y sentí algo parecido a un abrazo, no físico, sino la sensación de estar completamente sostenida, completamente segura. «Tu hija te llama», dijo suavemente. «Aún no ha aprendido a vivir sin su madre. Debes regresar y enseñarle lo que te he mostrado. Enséñale a recibir amor, qué hacer con su dolor y, cada día, en cada pequeño momento, muéstrale mi presencia. Ese es tu trabajo ahora». La tristeza de irme era inmensa, un dolor físico. Quise discutir, suplicar, pero sabía que tenía razón. Mi misión no había terminado. «No será fácil», dijo como percibiendo mis pensamientos, «pero no estarás sola. Yo estaré contigo». Me miró por última vez y en su presencia sentí una promesa, que esta paz, este amor me esperaba. Era mi verdadero hogar. Luego el hermoso color comenzó a desvanecerse.
La sensación de ser sostenida disminuyó lentamente. El silencio zumbante fue reemplazado por un sonido de viento. Sentí un fuerte tirón, como si me arrastraran de regreso al gris de la niebla. Y luego jadeé. El jadeo fue real, fuerte y doloroso. Mi pecho parecía alcanzado por un rayo. Una luz brillante y estéril me quemó los ojos. Los pitidos. Oh, los pitidos eran tan fuertes. Tantas máquinas. Está de vuelta. Tenemos pulso, gritó alguien. Mi cabeza latía con un dolor tan intenso que quería gritar. Sentí manos sobre mí, una máscara en mi rostro. Intenté hablar, pero solo salió un croar. Abrí los ojos y vi las caras de paramédicos, médicos y enfermeras, todos mirándome con asombro total. Estaba en el hospital. Luego me contaron lo sucedido, un aneurisma cerebral masivo y repentino. Dijeron que había estado clínicamente muerta por 23 minutos. Los paramédicos estaban listos para darlo por perdido. Mi médico, hombre de ciencia, no tenía explicación de mi regreso, y mucho menos de por qué no tenía daño cerebral. Seguía usando la palabra milagro. Solo permanecí en silencio y asentí. ¿Cómo explicar que acababa de recibir el examen final de la vida y que me devolvían para estudiarlo? Cuando finalmente vi a David y Chloe, solo los abracé y lloré. Pero esta vez, cuando me dijeron que me amaban, no lo ignoré. Los miré a los ojos y dije, yo también los amo. Estoy muy agradecida por su amor. Lo recibí. Finalmente lo dejé entrar. Ahora les cuento esto. Mi vida es diferente. No soy perfecta, ni por mucho. Todavía hago listas, pero mis prioridades han cambiado porque sé que un día volveré a estar en ese lugar pacífico, y él estará allí, y me hará esas 3 preguntas. No son aterradoras porque provengan de la ira, sino porque revelan cuánto hemos pasado por alto. Así que quiero que reflexionen primero. ¿Estás aprendiendo a recibir amor de Dios y de quienes te rodean, o lo bloqueas con orgullo y necesidad de ser fuerte? Déjalo entrar. Es un regalo que intenta darte a través de otros. Segundo, ¿qué haces con tu dolor? ¿Lo guardas y te amargas o lo usas como puente para conectar con alguien más que sufre? Tu herida más profunda puede ser tu mayor ministerio. No desperdicies tus penas. Y por último, cada día, en los pequeños momentos olvidados, ¿les estás mostrando a él? ¿Le muestras su paciencia al conductor lento frente a ti? ¿Su bondad a quien te irrita en el trabajo? ¿Su presencia al ser querido que solo necesita que lo escuches? No pide que seas predicador, pide que seas un espejo. El cielo es real y el amor que se siente allí supera cualquier cosa que puedas imaginar. Pero no estamos para esperar hasta llegar allí para vivir las respuestas. Las preguntas se nos dan ahora para empezar a vivirlas hoy. No esperes. Por favor, no esperes.